En un mundo donde el poder y el dinero parecen gobernarlo todo, hay momentos en los que la dignidad se alza como la fuerza más poderosa. Esta es la historia de Mariana, una mujer sencilla, una madre trabajadora que jamás imaginó convertirse en símbolo de valentía. Con sus manos marcadas por años de esfuerzo, se dedicaba a limpiar oficinas donde casi nadie reparaba en su existencia. Invisible para muchos, cargaba dentro de sí una fuerza dormida que estaba a punto de despertar. Ramiro, en cambio, era el ejemplo vivo de la arrogancia. Un jefe millonario que disfrutaba mostrando su poder a costa de la humillación de los demás. Vestía trajes elegantes, conducía autos de lujo y creía que su fortuna lo hacía intocable. Para él, los empleados eran piezas reemplazables en su juego de grandeza. Y en esa visión despectiva, Mariana era la víctima más fácil de sus burlas. Durante meses, ella soportó silenciosamente cada comentario cruel. Pensaba en sus hijos, en la necesidad de conservar el trabajo, en la idea de que callar era la única manera de sobrevivir. Pero lo que Ramiro no sabía es que incluso la persona más humilde puede llegar a su límite. Y cuando ese límite se rompe, la verdad irrumpe con una fuerza que nadie puede detener. La tensión creció hasta llegar a un día que marcaría un antes y un después en la empresa. Mariana entró a la sala de juntas con su carrito de limpieza, como tantas veces lo había hecho. Lo que no imaginaba es que en ese instante, frente a todos los empleados, Ramiro volvería a usarla como blanco de sus burlas. Lo que él jamás sospechó es que esa vez ella no callaría. El silencio de los empleados, acostumbrados a reír nerviosamente ante cada broma del jefe, se transformó en expectación. Nadie podía prever lo que estaba por suceder. Mariana, con el corazón latiendo con fuerza, decidió hablar. Y lo que dijo no solo la defendió a ella, sino que se convirtió en un golpe directo a la soberbia del millonario. Ese momento se grabó en la memoria de todos como un acto de coraje inesperado. La mujer invisible se transformó en voz, y esa voz fue tan poderosa que cambió el rumbo de la empresa para siempre. Lo que empezó como una burla terminó siendo una lección que ningún dinero podía comprar. Así comienza esta historia, la historia de cómo un jefe millonario fue callado frente a todos por la mujer que menospreciaba. La historia de cómo la dignidad puede brillar incluso en los lugares más oscuros. Y la historia de Mariana, que nos recuerda que cuando la verdad se dice con valentía, es capaz de silenciar incluso a los más poderosos. Mariana era una mujer humilde, de manos gastadas por años de trabajo, limpiando oficinas donde nadie la miraba realmente. Cada mañana llegaba con el mismo delantal azul y la sonrisa cansada, mientras los empleados del edificio pasaban a su lado como si fuese invisible. A pesar de todo, ella tenía una dignidad que no se quebraba fácilmente, aunque el mundo pareciera empeñado en recordarle su lugar. Guardaba silencio, pero en sus ojos brillaba una fuerza que nadie sospechaba. El jefe de la compañía, un hombre millonario llamado Ramiro, tenía fama de arrogante y despiadado. Con trajes impecables y un reloj que valía más que la casa de Mariana, se paseaba por la oficina como un rey en su castillo. Le gustaba humillar a los demás, especialmente a quienes consideraba inferiores. Y por supuesto, la humilde mujer de limpieza no escapaba a sus burlas. Para él, era solo un rostro más entre los que servían sin ser reconocidos. Un viernes por la tarde, cuando la empresa organizaba una reunión importante, Ramiro decidió mostrar su poder delante de todos. Mariana entró a la sala con su carrito de limpieza, intentando ser discreta, cuando el jefe la detuvo con una sonrisa irónica. «Miren todos, la filósofa de la escoba ha llegado», dijo con tono burlón, provocando risas entre algunos empleados. Ella bajó la mirada, pero en su interior algo empezó a encenderse como un fuego que ya no podía contener. Mariana había soportado esas humillaciones durante meses.
Siempre pensaba que callar era la mejor forma de conservar su trabajo, el cual necesitaba para mantener a sus hijos. Pero esa tarde, frente a tantas miradas, la burla del jefe le atravesó como un cuchillo. Su corazón latía fuerte, no de miedo, sino de una mezcla de dignidad herida y coraje contenido. Ya no podía permitir que se siguiera riendo de ella como si no tuviera valor. El silencio que siguió al comentario de Ramiro se volvió insoportable. Algunos empleados sonrieron nerviosamente. Otros agacharon la cabeza, temiendo ser las próximas víctimas. Mariana respiró hondo, dejando que ese aire se convirtiera en fuerza. Decidió que ese momento sería diferente, que no se marcharía otra vez con lágrimas escondidas en los ojos. La mujer que todos subestimaban estaba a punto de sorprenderlos. Con voz firme, aunque temblorosa al inicio, Mariana levantó la cabeza y clavó los ojos en el jefe. Señor Ramiro, usted puede tener millones, pero parece que nunca aprendió lo más valioso, el respeto. Sus palabras hicieron eco en la sala, rompiendo la burla como un cristal que se quiebra. De repente las risas se apagaron y un murmullo recorrió la mesa. Nadie esperaba que la silenciosa mujer de limpieza hablara con tanta seguridad. Ramiro arqueó una ceja, sorprendido por la osadía. Estaba acostumbrado a que todos callaran ante sus insultos, no a que alguien lo enfrentara. Intentó recuperar el control con otra broma, pero su voz perdió fuerza al ver que Mariana no apartaba la mirada. Ella ya no era la mujer que se encogía ante sus burlas. Ahora parecía una estatua de dignidad, firme e inquebrantable. Algunos empleados comenzaron a mirarla con admiración. Era como si las palabras de Mariana también hablaran por ellos, quienes durante mucho tiempo habían guardado silencio frente a las injusticias del jefe. Cada frase que salía de su boca no solo la liberaba a ella, sino también a todos los que habían sido humillados en esa oficina. El ambiente en la sala cambió, como si una verdad largamente reprimida hubiera encontrado su voz. Mariana continuó, sin alzar demasiado la voz, pero con una claridad que nadie podía ignorar. Usted cree que el dinero lo hace más grande, pero lo único que muestra es lo pequeño que puede ser un hombre cuando no sabe tratar a los demás. El murmullo se intensificó y varias miradas se cruzaron. Ramiro, por primera vez, parecía acorralado no por números o contratos, sino por la simple verdad. Un joven empleado, que solía ser objeto de bromas por su nerviosismo, levantó la vista y sonrió levemente. Era como si el coraje de Mariana le hubiese dado permiso para creer que la justicia aún era posible. Cada palabra se sentía como un golpe a la arrogancia del jefe, y cada segundo que pasaba, la balanza del poder en esa sala cambiaba. Ramiro intentó interrumpirla, pero Mariana levantó una mano, gesto sencillo que impuso silencio. Ese movimiento hizo que todos comprendieran que ella no era solo una mujer de limpieza, sino alguien que cargaba con la verdad que nadie se había atrevido a decir. Por primera vez, él no tenía el control, y eso lo enfurecía en silencio. El ambiente se volvió pesado, pero no por miedo, sino por expectativa. Todos querían escuchar lo que Mariana aún tenía que decir. Su voz se había convertido en la chispa que encendía la valentía de los demás. Ella sabía que no podía retroceder, que lo que estaba diciendo marcaría un antes y un después en su vida. Mariana respiró profundo y dio un paso adelante, mientras todos contenían la respiración. Sus ojos se humedecieron, no de tristeza, sino de determinación. No soy invisible, no soy un objeto. Soy una persona que trabaja duro para sacar a su familia adelante, y merezco respeto igual que cada uno aquí. La fuerza de sus palabras rompió la barrera del miedo, y algunos empleados comenzaron a asentir con la cabeza. El jefe millonario ya no reía. Su sonrisa había desaparecido, sustituida por un silencio incómodo. Los empleados lo miraban, pero esta vez no con sumisión, sino con la valentía que Mariana había despertado.
Lo que comenzó como una burla se transformó en una lección que resonaría en cada rincón de la empresa. Y aquel día, la mujer que siempre limpiaba en silencio fue quien limpió la soberbia del hombre más poderoso de la sala. El eco de las palabras de Mariana seguía retumbando en la sala de juntas, como un trueno imposible de ignorar. Los empleados intercambiaban miradas, sorprendidos por el valor de aquella mujer que hasta entonces había sido invisible. Ramiro, el jefe millonario, intentaba recomponer su porte altivo, pero su mandíbula tensa revelaba que la situación se le había escapado de las manos. El aire estaba cargado de tensión, como si cada respiración trajera consigo un cambio irreversible. Uno de los directores de área, un hombre que siempre había permanecido en silencio por miedo a perder su posición, se atrevió a dar un leve aplauso. El sonido fue tímido, pero suficiente para romper la barrera del miedo. Pronto, otros se unieron, primero con miradas cómplices, luego con palmadas que resonaron en la sala. Era la primera vez que alguien desafiaba al poderoso Ramiro frente a todos, y la gente no podía dejar pasar aquel momento histórico. Ramiro levantó la mano para exigir silencio, pero ya no era el mismo hombre dominante. Su voz tembló apenas al pronunciar unas palabras que parecieron más una excusa que una orden. «No hagan de esto un espectáculo», dijo, intentando ridiculizar lo ocurrido. Pero sus palabras carecían de fuerza, porque todos habían visto en Mariana lo que nunca habían visto en él. Coraje verdadero. Mariana, sin perder la calma, recogió la escoba que había dejado a un lado y la sostuvo como si fuese un símbolo de dignidad. «Este es mi trabajo y lo hago con orgullo», afirmó, su voz firme como un martillo, golpeando la soberbia del millonario. Nadie debería avergonzarse de lo que hace para vivir con honestidad. Vergüenza debería darle a quien se cree superior solo porque tiene más dinero. El murmullo se transformó en una ovación contenida. Algunos empleados, hasta entonces temerosos, empezaron a recordar las veces en que Ramiro los había humillado. Cada palabra de Mariana los liberaba de esas cadenas invisibles. Un sentimiento de unidad comenzó a crecer en la sala, como si todos despertaran de un largo letargo. La mujer que ellos creían débil se había convertido en la voz de toda una oficina que necesitaba justicia. Ramiro se levantó de su silla con brusquedad, golpeando la mesa con la palma de su mano. «¡Basta!», gritó con el rostro rojo de ira. Pero aquel grito ya no intimidaba a nadie. La autoridad que había mantenido por años se desmoronaba ante los ojos de todos, y cada intento de recuperar su dominio solo lo hacía parecer más pequeño. Mariana no retrocedió ni un paso. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Ya no era un silencio de miedo, sino de expectativa. Todos miraban a Mariana, esperando que siguiera hablando. Ella, consciente de la responsabilidad que cargaba en ese instante, respiró hondo y dijo: «Usted podrá tener el control de esta empresa, pero no tiene el derecho de aplastar la dignidad de quienes trabajan aquí. Esa es la verdadera riqueza que usted nunca podrá comprar». Una joven asistente, que siempre había soportado comentarios despectivos del jefe, se levantó con lágrimas en los ojos y dijo: «Tiene razón, ya es hora de que esto cambie». Su voz se quebró, pero fue suficiente para encender aún más el ánimo de los presentes. Mariana la miró con ternura y le sonrió, como quien comparte un secreto de fortaleza. Ramiro miraba a su alrededor, buscando recuperar aliados entre sus empleados, pero nadie sostenía su mirada. Era como si un muro invisible lo hubiera aislado. La sala que siempre había sido su escenario de poder se transformó en un tribunal donde él era el acusado. Y la jueza no era otra que la mujer a la que había intentado ridiculizar. Mariana dio un paso más hacia la mesa principal, donde se encontraba el jefe. «No quiero su dinero ni sus lujos», dijo con calma. «Solo quiero que entienda que cada persona aquí merece respeto. Usted podrá reírse de mí, pero hoy todos han visto que la risa fácil no lo hace más fuerte, solo lo muestra más débil.
El peso de sus palabras cayó como una losa sobre el silencio. En ese momento, varios empleados se levantaron y comenzaron a aplaudir con fuerza. El sonido era ensordecedor, como una ola que arrasaba con años de miedo y silencio. Mariana, con lágrimas contenidas en los ojos, se mantuvo firme, sabiendo que había hecho lo correcto. Era la voz de todos, y la dignidad brillaba más fuerte que cualquier fortuna. Ramiro intentó hablar, pero se dio cuenta de que nadie lo escuchaba ya. Sus palabras se perdían en medio de los aplausos, como gritos ahogados en el viento. Se recostó en su silla, derrotado, mientras la figura de Mariana se erguía más grande que nunca. Aquella mujer que había intentado humillar lo había dejado en ridículo frente a todos. La reunión terminó sin que nadie recordara el motivo por el que habían sido convocados. Lo único que quedó grabado en la memoria fue la valentía de una mujer que no permitió ser pisoteada. Los empleados salieron con rostros diferentes, más erguidos, como si la fuerza de Mariana los hubiera contagiado a todos. Y ella, con su escoba en mano, volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado, aunque en el fondo sabía que todo había cambiado. Esa tarde, los pasillos de la empresa se llenaron de susurros y miradas cómplices. Nadie hablaba del nuevo contrato que se había discutido, ni de las órdenes del jefe. Todos hablaban de Mariana, la mujer que había callado al millonario frente a todos. Y así, sin proponérselo, la humilde trabajadora se convirtió en una heroína silenciosa que había demostrado que la dignidad siempre brilla más que el oro. Al día siguiente, la empresa parecía un lugar distinto. El murmullo de los empleados no giraba en torno a las órdenes de Ramiro, sino a las palabras de Mariana. Todos comentaban lo sucedido como si hubiesen presenciado un hecho histórico dentro de esas paredes. La mujer que había sido invisible se había convertido en un símbolo de resistencia y valentía. Incluso aquellos que nunca se atrevieron a alzar la voz ahora caminaban con más seguridad. Ramiro, por su parte, llegó a la oficina con el ceño fruncido y el orgullo herido. Su silencio era más ruidoso que cualquier grito. Intentaba aparentar indiferencia, pero la mirada esquiva de sus empleados le recordaba la humillación sufrida. Cada vez que alguien lo observaba, sentía que lo juzgaban, que lo veían menos poderoso que antes. Esa herida en su ego era más profunda que cualquier pérdida económica. Mariana, sin embargo, se mantuvo fiel a su rutina. No buscaba fama ni reconocimiento, simplemente hacía su trabajo con la misma dedicación de siempre. Pero algo había cambiado. Ya no caminaba encorvada ni evitaba las miradas. Su espalda estaba erguida, sus pasos firmes y su presencia imposible de ignorar. Aquella dignidad que antes escondía ahora se mostraba con orgullo. Durante la hora del almuerzo, un grupo de empleados se acercó a ella. Querían agradecerle por lo que había hecho. Una joven le confesó que llevaba meses llorando en silencio por las humillaciones del jefe. Otro le dijo que pensó en renunciar varias veces, pero que ahora sentía que podía resistir. Mariana los escuchó con humildad, asegurándoles que todos tenían más fuerza de la que creían. El eco de su valentía no se quedó solo en la oficina. En los días siguientes, los comentarios comenzaron a llegar a oídos de otras sucursales. La historia de la mujer de limpieza que enfrentó al jefe millonario se propagó como un rumor imposible de contener. Y en cada versión, su figura crecía más, transformándose en una inspiración para quienes también sufrían abusos en silencio. Ramiro intentó recuperar su imagen con pequeños gestos de falsa cortesía. Saludaba a los empleados con sonrisas forzadas, hacía comentarios menos hirientes y evitaba chistes crueles. Pero todos sabían que aquello no nacía de un cambio real, sino del temor de volver a quedar en ridículo. Su autoridad ya no era incuestionable y eso lo atormentaba más que cualquier otra cosa. En una reunión posterior, los empleados se mostraron distintos. Levantaron la voz para dar sus opiniones, se apoyaron entre sí y ya no temían tanto a las críticas del jefe.
Ramiro, incómodo, notó que su trono de poder se desmoronaba poco a poco. Mariana no estaba presente en esa junta, pero su espíritu estaba en cada palabra valiente que surgía de quienes antes callaban. Una tarde, al salir de la empresa, Mariana encontró una nota anónima en su casillero. «Gracias por recordarnos que todos tenemos valor», decía. Ese pequeño papel la emocionó profundamente. Se dio cuenta de que su gesto había sembrado semillas que germinarían en cada corazón. Su simple acto de defenderse se había convertido en una revolución silenciosa. Mientras tanto, en su oficina, Ramiro golpeaba su escritorio con frustración. No soportaba haber sido derrotado por alguien a quien siempre consideró insignificante. Su orgullo le impedía aceptar la verdad. Había perdido frente a la dignidad. Esa batalla no se ganaba con dinero ni con poder, sino con algo mucho más fuerte, la verdad dicha sin miedo. El millonario empezó a maquinar formas de recuperar el control. Pensó en despedir a Mariana para dar un ejemplo, pero temía que eso desatara una rebelión entre los empleados. También consideró trasladarla a otra área, lejos de su vista. Sin embargo, cada plan le parecía débil, porque sabía que el daño ya estaba hecho. Nada podía borrar lo que todos habían visto. Mariana, ajena a esas conspiraciones, seguía trabajando con serenidad. En su corazón no había odio ni deseos de venganza, solo una calma profunda. Había defendido lo más importante, su dignidad, y esa certeza la acompañaba como un escudo invisible que nadie podía romper. Ella sabía que los verdaderos cambios no se hacen con gritos, sino con valentía tranquila. Los empleados empezaron a organizar reuniones informales en las que hablaban de respeto y justicia en el lugar de trabajo. Lo que había comenzado como un enfrentamiento personal se transformaba en un movimiento colectivo. Mariana, aunque no buscaba liderar nada, se convirtió en el faro que iluminaba la esperanza de todos. Su historia ya no era solo suya, era de todos. El poder de Ramiro se debilitaba con cada día que pasaba. Los empleados ya no lo veían con miedo, sino con desconfianza, y él, cada vez más aislado, comprendía que su dinero no podía comprar lo que había perdido, la autoridad moral. Mientras tanto, Mariana brillaba sin proponérselo, recordando a todos que la grandeza no se mide en riquezas, sino en humanidad. Aquella empresa, que antes funcionaba bajo el peso del miedo, ahora respiraba un aire diferente. Había más unión, más valor y más dignidad entre sus trabajadores. Todo gracias a una mujer que se atrevió a hablar cuando todos callaban. Mariana no sabía lo que le esperaba en el futuro, pero tenía la certeza de que su voz había cambiado el destino de muchos. Y esa certeza valía más que cualquier fortuna. El lunes siguiente, Ramiro convocó a una reunión general en la sala principal. Quería recuperar el control perdido y demostrar que seguía siendo la máxima autoridad. Los empleados acudieron con curiosidad y cierta tensión, preguntándose qué estrategia usaría el jefe para restablecer su poder. Mariana, con su carrito de limpieza, estaba en un rincón, observando en silencio. Su sola presencia hacía que el ambiente se cargara de una energía distinta. Ramiro comenzó su discurso con una sonrisa forzada. Habló de disciplina, de la importancia del respeto y de mantener el orden en la empresa. Sus palabras parecían cuidadosamente calculadas, pero carecían de autenticidad. Los empleados lo escuchaban, aunque ya no con el mismo temor de antes. Había una distancia invisible entre él y su gente, como si sus frases se estrellaran contra un muro. De pronto, uno de los empleados más antiguos levantó la mano y dijo: «Señor Ramiro, con todo respeto, el ejemplo comienza desde arriba. No podemos hablar de respeto si no lo practicamos primero entre nosotros». La sala quedó en silencio. Ramiro apretó los dientes, furioso por la osadía, pero no podía negar la verdad. Las miradas se volvieron hacia Mariana. Aunque ella no había dicho una palabra, ella bajó la vista con humildad, pero todos sabían que esa valentía surgía gracias a su gesto de días atrás. Mariana
se convirtió en un símbolo silencioso que inspiraba a los demás a hablar. Su fuerza no estaba en gritar, sino en haber mostrado que incluso la voz más pequeña podía hacer temblar a un gigante. Ramiro intentó continuar con el discurso, pero se le quebró la voz. Los empleados lo observaban con una mezcla de desdén y desafío. Por primera vez no se sentía el centro de atención. Había perdido su aura de intocable y esa pérdida lo carcomía por dentro. Mariana, sin proponérselo, había cambiado las reglas del juego para siempre. En los pasillos los comentarios crecían. La gente decía que la empresa se había transformado en un lugar diferente. Los empleados se apoyaban entre sí y ya no temían tanto a las humillaciones. Era como si una luz hubiera entrado en un lugar que llevaba años en la oscuridad. Y esa luz tenía un nombre. Mariana, una tarde, mientras limpiaba una oficina vacía, Mariana recibió la visita inesperada de la joven asistente que la había defendido. «Quiero agradecerle de nuevo», dijo con lágrimas en los ojos. «Usted me enseñó que no debo tener miedo de hablar. Su valentía me cambió la vida». Mariana sonrió y respondió: «No fui yo sola. Todos ustedes llevaban esa fuerza dentro. Solo hacía falta encenderla». Las palabras de Mariana se propagaban de boca en boca. Cada empleado encontraba en ella un espejo de dignidad. Ya no era solo la mujer de limpieza. Era la voz de todos los que habían sufrido en silencio. Ramiro lo sabía, y esa realidad lo hacía más inseguro cada día. Su imperio de miedo se desmoronaba frente a algo que nunca pudo comprar: el respeto verdadero. Una noche, Ramiro se quedó solo en su oficina, mirando su reflejo en los ventanales. El poder que tanto había defendido se le escurría entre los dedos. Recordó las risas que había provocado a costa de Mariana y sintió por primera vez vergüenza. No lo admitiría en público, pero en lo más profundo de su ser entendía que había perdido una batalla moral. Mientras tanto, Mariana seguía con su vida sencilla. No buscaba reconocimiento, pero recibía miradas de gratitud en cada pasillo. Esa era su verdadera recompensa: saber que había cambiado el destino de muchos, sin necesidad de riquezas ni títulos. Su valor se había convertido en un legado que nadie podía arrebatarle. El ambiente en la empresa cambió de tal manera que incluso los clientes lo notaron. La gente trabajaba con más entusiasmo, como si se hubieran liberado de una pesada cadena. Era la prueba de que la dignidad y el respeto podían transformar incluso el lugar más frío. Mariana, sin darse cuenta, había dado inicio a una revolución silenciosa. Ramiro, acorralado, intentaba buscar alianzas para recuperar el respeto perdido. Pero cada intento era en vano. Sus empleados lo veían como un hombre que había quedado desnudo ante la verdad. Y cuanto más intentaba imponer su poder, más evidente se hacía su debilidad. La imagen del millonario invencible había quedado hecha pedazos. Mariana se convirtió en un ejemplo que trascendía la oficina. La historia de su valentía llegó a otros lugares, inspirando a personas que jamás la habían conocido. Su nombre se mencionaba con admiración, como un símbolo de resistencia contra la soberbia y la injusticia. Ella, que nunca buscó ser protagonista, se había convertido en la heroína que todos necesitaban. Y así, lo que comenzó con una burla cruel, terminó por transformar a toda una empresa. Ramiro, el jefe millonario, aprendió que el dinero no puede comprar respeto, y Mariana demostró que la verdadera riqueza está en la dignidad. Ese contraste se convirtió en la lección más poderosa de todas, una que seguiría resonando mucho más allá de esas paredes. El rumor sobre lo ocurrido no se detuvo en las paredes de la empresa. En pocos días, la historia de Mariana comenzó a circular en redes sociales, gracias a un empleado que había grabado parte de la escena en la sala de juntas. El video mostraba el momento en que ella enfrentaba a Ramiro con palabras firmes y llenas de verdad. Miles de personas compartieron la grabación y en cuestión de horas se volvió viral. Los comentarios en internet no tardaron en aparecer. Muchos aplaudían la valentía de Mariana,
destacando que representaba a todos los trabajadores humillados por jefes abusivos. Otros criticaban a Ramiro con dureza, señalándolo como un ejemplo de arrogancia y falta de humanidad. El contraste entre la humildad de ella y la soberbia de él se convirtió en el tema central de la conversación. Dentro de la empresa, la viralización del video causó aún más tensión. Los empleados se sintieron orgullosos de ser testigos de aquel momento, mientras que Ramiro se sumió en una espiral de ira y frustración. No soportaba que su nombre apareciera en los titulares digitales como símbolo de humillación. El millonario que antes imponía respeto ahora era motivo de burlas públicas. Mariana, por su parte, no se dejó llevar por la fama repentina. Continuó su trabajo con serenidad, ignorando las cámaras y los curiosos que querían entrevistarla. Para ella, lo importante no era la atención mediática, sino el mensaje que había transmitido. Nadie merece ser tratado como menos por su condición social o económica. Esa convicción la mantenía en pie. Un grupo de empleados se organizó para redactar una carta de apoyo a Mariana, agradeciéndole por ser la voz de quienes nunca se atrevieron a hablar. Casi todos firmaron, y el documento circuló por la oficina como símbolo de unidad. Cuando Mariana lo leyó, se emocionó hasta las lágrimas. Era la prueba de que su gesto había encendido una llama imposible de apagar. Ramiro, al recibir la noticia de la carta, explotó en cólera. Gritó que aquello era una conspiración contra su autoridad y amenazó con despidos masivos. Pero cuanto más se enfurecía, más evidente resultaba su debilidad. Los empleados ya no le temían como antes. Sabían que la fuerza de la dignidad era mayor que cualquier amenaza. El miedo se había roto para siempre. Los medios locales empezaron a interesarse en la historia. Programas de televisión y periódicos querían entrevistar a Mariana, presentándola como un ejemplo de coraje y dignidad. Ella se resistía a hablar, alegando que solo era una mujer común que defendió lo que era justo. Sin embargo, cada intento de esconderse solo aumentaba la admiración hacia su figura. Un día, al salir de la empresa, Mariana fue abordada por un grupo de jóvenes estudiantes. Le dijeron que su valentía los inspiraba a enfrentar situaciones de acoso en sus propias vidas. Ella los escuchó con paciencia y les respondió que el valor no surge de ser fuerte, sino de no aceptar la injusticia. Sus palabras dejaron una huella profunda en esos corazones jóvenes. Ramiro, viendo cómo su imagen se deterioraba más y más, buscó asesoría de expertos en comunicación. Intentó maquillar su reputación con discursos sobre liderazgo y respeto, pero nadie le creía. La gente ya lo había visto sin máscaras, y era imposible borrar aquella imagen de arrogancia expuesta ante todos. Cada intento lo hacía parecer más falso. En los pasillos, los empleados comentaban que nunca habían trabajado con tanta tranquilidad. Aunque Ramiro seguía al frente de la empresa, su figura había perdido el poder de infundir miedo. La verdadera autoridad ahora residía en la unión de los trabajadores. Mariana, sin proponérselo, se había convertido en la protectora moral de todos. Un grupo de clientes antiguos también se enteró de lo sucedido. Algunos decidieron retirar contratos, indignados por la actitud del jefe. Otros, en cambio, renovaron su confianza en la empresa gracias al espíritu renovado de los empleados. Ramiro veía cómo su imperio tambaleaba por una simple verdad que había querido aplastar. Mariana seguía con humildad, sin dejarse deslumbrar por la atención externa. Su fortaleza provenía de algo mucho más profundo: el amor por sus hijos y la necesidad de demostrarles que la dignidad nunca debe negociarse. Cada noche, al regresar a casa, los abrazaba con la certeza de que su ejemplo era la herencia más valiosa que podía darles. El millonario comenzó a sentirse acorralado. Sus aliados lo abandonaban,
Los clientes lo cuestionaban y sus propios empleados lo desafiaban con miradas firmes. El poder, que siempre creyó absoluto, se desmoronaba como un castillo de arena frente a una simple ola. Esa ola tenía el nombre de Mariana y la fuerza de la verdad. Así, lo que comenzó como una burla se convirtió en un movimiento que trascendía fronteras. Mariana había demostrado que no se necesita riqueza para tener grandeza, y que incluso en el silencio de los humildes pueden hacer una voz que cambie el mundo. Ramiro, en cambio, aprendía a la fuerza que el respeto no se exige, se gana, y esa lección lo perseguiría siempre. Los días pasaban y la figura de Mariana crecía aún más dentro y fuera de la empresa. Los empleados comenzaron a organizar pequeñas reuniones después del horario laboral, donde compartían sus experiencias y hablaban de cómo se sentían más libres desde que ella enfrentó al jefe. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que esa unión era un escudo contra cualquier nuevo intento de abuso. La atmósfera había cambiado de manera irreversible. Ramiro, en cambio, se consumía en su propio orgullo herido. No podía soportar que su autoridad se tambaleara de esa forma. Pasaba largas horas en su oficina, planeando estrategias para recuperar el respeto que había perdido. Sin embargo, cuanto más lo intentaba, más evidente era su desconexión con la realidad. El miedo que antes lo sostenía había desaparecido, y en su lugar solo quedaba resentimiento. Un lunes por la mañana, intentó dirigirse a sus empleados con un discurso motivacional. Habló de trabajo en equipo y de respeto mutuo, pero nadie lo escuchaba con verdadera atención. Las miradas se desviaban hacia Mariana, quien limpiaba discretamente el suelo al fondo de la sala. La paradoja era clara. La mujer que nunca buscó protagonismo se había convertido en la líder moral de todos. Ese mismo día, un periodista logró entrevistar a Mariana en la puerta de la empresa. Ella, con palabras sencillas, dijo: «No soy una heroína, solo soy una madre que quiere que sus hijos aprendan a no agachar la cabeza ante la injusticia». La frase se difundió con rapidez y en pocas horas se multiplicaron los mensajes de apoyo desde distintos lugares del país. La historia se había convertido en inspiración colectiva. Los empleados comenzaron a notar cambios en sí mismos. Quienes antes callaban, ahora opinaban en reuniones. Quienes temían ser despedidos, ahora trabajaban con la frente en alto. La valentía de Mariana había sido contagiosa y cada uno se descubría más fuerte de lo que creía. Esa fuerza silenciosa era el verdadero legado de su gesto. Ramiro se sentía cada vez más aislado. Ya no encontraba eco en sus órdenes ni respeto en las miradas. Su riqueza seguía intacta, pero la sensación de poder se le había escapado. Por las noches, frente a su espejo, recordaba la mirada de Mariana y sentía un vacío que ni los millones podían llenar. Había perdido lo único que el dinero no puede comprar: la credibilidad. Una tarde, los empleados organizaron un almuerzo colectivo en honor a Mariana. Ella se mostró sorprendida y un poco incómoda con tanta atención, pero aceptó con humildad. En esa mesa rodeada de risas y gratitud, comprendió que no estaba sola. Había una comunidad dispuesta a apoyarla, y eso la llenó de una emoción que no cabía en palabras. Mientras tanto, los rumores seguían creciendo fuera de la empresa. Organizaciones laborales comenzaron a mencionar su caso como ejemplo de resistencia. Algunos sindicatos la citaron en sus discursos, y su nombre apareció en artículos de opinión. Mariana, sin buscarlo, se había convertido en un símbolo nacional de dignidad frente a la opresión. Ramiro intentaba desacreditarla en privado, diciendo que todo era exageración, que ella era solo una mujer resentida. Pero esas palabras no encontraban receptores. Nadie podía negar lo que habían visto con sus propios ojos: la valentía frente a la burla. Y cada vez que hablaba mal de ella, quedaba más pequeño ante los demás. El ambiente en la oficina era tan distinto que incluso la productividad aumentó. Los empleados trabajaban con mayor motivación, sabiendo que su voz tenía valor. El miedo había sido sustituido por una nueva energía.
y todos sabían que debían ese cambio a Mariana. Lo que empezó como un enfrentamiento personal se transformó en un despertar colectivo. Un cliente importante pidió conocer a Mariana después de escuchar la historia. Cuando ella lo saludó con sencillez, él dijo: «Personas como usted hacen grande a un país». Mariana, con humildad, respondió que solo hacía lo que creía correcto. Ese gesto sencillo conmovió a todos los presentes y reafirmó la admiración hacia ella. Ramiro observaba todo con impotencia. Veía cómo su empresa funcionaba mejor sin miedo, pero se negaba a admitirlo. Su orgullo le impedía reconocer que el cambio era positivo. En su interior luchaba contra una verdad incómoda. Mariana había demostrado que él, con toda su fortuna, era más débil que la mujer que limpiaba sus pasillos. Esa noche, Mariana volvió a casa exhausta pero con el corazón lleno. Sus hijos la recibieron con abrazos y le contaron que en la escuela también hablaban de ella. Orgullosos, le decían que querían ser tan valientes como su madre. Mariana los escuchó con lágrimas en los ojos, comprendiendo que el verdadero triunfo estaba en ese pequeño hogar iluminado por amor y dignidad. Así, mientras el jefe millonario se hundía en su propia soberbia, Mariana brillaba con una luz que nadie podía apagar. No necesitaba riquezas ni títulos. Su fuerza residía en su integridad. Y cada día que pasaba, más personas entendían que la dignidad, una vez defendida, es un tesoro que trasciende fronteras y deja huella para siempre. El impacto de la valentía de Mariana comenzó a sentirse más allá de los muros de la empresa. Universidades, grupos comunitarios y asociaciones de trabajadores la mencionaban como un ejemplo en conferencias y charlas. Sin proponérselo, se había convertido en un símbolo de lucha silenciosa que inspiraba a miles. La mujer que alguna vez fue invisible ahora era recordada como la voz que rompió las cadenas del miedo. Ramiro, cada vez más presionado por la opinión pública, intentó lavar su imagen. Contrató asesores de comunicación y preparó discursos donde hablaba de inclusión y respeto. Sin embargo, su tono frío y ensayado lo traicionaba. Nadie creía en sus palabras porque todos sabían la verdad. Aquel hombre que intentaba mostrarse humano había humillado sin piedad a los más vulnerables. Dentro de la empresa, la relación entre los empleados cambió de manera profunda. La solidaridad se volvió una costumbre y el miedo a las represalias desapareció. Mariana era vista como un faro silencioso que recordaba a todos que la dignidad no podía negociarse. Sus pasos, antes ignorados, ahora eran acompañados por sonrisas y gestos de respeto. Una tarde, al terminar su jornada, Mariana fue sorprendida por un grupo de empleados que habían organizado un pequeño homenaje. Le entregaron un ramo de flores y un sencillo diploma hecho por ellos mismos donde se leía: «Gracias por enseñarnos a levantar la voz». Mariana lloró al recibirlo, porque nunca imaginó que un acto de valentía personal se convertiría en una inspiración colectiva. Ramiro, al enterarse del homenaje, se encerró en su oficina. Sentía que la empresa ya no le pertenecía, aunque todavía figurara como dueño. Sus riquezas permanecían, pero la esencia de su poder se había desmoronado. Era un rey destronado, no por otro millonario, sino por una mujer humilde que había hablado en el momento justo. El eco de la historia llegó hasta programas de televisión nacionales. Se discutía sobre el caso de Mariana como un ejemplo de la desigualdad social y del abuso de poder en las empresas. Expertos analizaban cómo una acción tan simple podía generar un cambio tan profundo. Mariana, sin quererlo, se había convertido en el centro de un debate que tocaba fibras muy sensibles. Mientras tanto, ella seguía con su vida sencilla. Sus hijos la abrazaban con orgullo y en el barrio donde vivía la saludaban con respeto. La gente la veía como una heroína, pero ella solo se consideraba una madre trabajadora que había dicho lo que sentía. Esa humildad
aumentaba aún más la admiración hacia su figura. En la oficina, la dinámica laboral ya no era la misma. Los empleados se sentían más seguros para expresar ideas y críticas. La productividad creció porque la gente trabajaba con motivación, no con miedo. La influencia de Mariana era tan evidente que incluso los directivos reconocían en privado que ella había cambiado el rumbo de la empresa. Ramiro, cada vez más solo, comenzó a dudar de sí mismo. Por las noches se preguntaba si su forma de dirigir había sido realmente liderazgo o simplemente tiranía disfrazada de autoridad. La imagen de Mariana desafiándolo lo perseguía en sueños, recordándole la lección que no quería aceptar. La dignidad no se compra con dinero. Los empleados, inspirados por la fuerza de Mariana, empezaron a proponer nuevos proyectos para mejorar el ambiente laboral. Ya no esperaban la aprobación de Ramiro con temor, sino que trabajaban con confianza en sí mismos. Ese cambio marcaba una nueva era dentro de la empresa, un renacer que nadie habría imaginado antes de aquel día. Un periodista escribió en un artículo: Mariana no derrotó a un jefe, derrotó a un sistema de miedo. Esa frase se volvió viral porque resumía el verdadero significado de su gesto. No se trataba solo de un enfrentamiento personal, sino de un despertar colectivo contra la injusticia disfrazada de poder. Ramiro sabía que su nombre quedaría marcado para siempre por ese episodio. Podría recuperar contratos, mejorar cifras, contratar nuevas campañas de imagen, pero nunca podría borrar lo que había sucedido. El mundo había visto como un millonario era silenciado por la verdad de una mujer humilde. Esa herida en su reputación sería eterna. Mariana, en cambio, descubría cada día la fuerza de la gratitud. Personas que no conocía la detenían en la calle para agradecerle. Cada gesto de apoyo la emocionaba, pero también le recordaba la responsabilidad de mantenerse firme en sus valores. Sabía que sin proponérselo se había convertido en un ejemplo. Así, la historia seguía creciendo como un río que no podía detenerse. Lo que comenzó como una burla cruel se transformó en una lección de vida para miles de personas. Ramiro quedó como símbolo de arrogancia, mientras Mariana brillaba como símbolo de dignidad. Y esa diferencia seguiría resonando mucho más allá de esas oficinas, en cada corazón que aprendió a no callar frente a la injusticia. El tiempo avanzaba y la empresa se transformaba poco a poco en un lugar más humano. Los empleados ya no caminaban con la cabeza baja, ahora compartían ideas con entusiasmo y se apoyaban mutuamente. La sombra del miedo que había dominado durante años se desvanecía gracias a la chispa que Mariana encendió. La mujer de la escoba se había convertido en un símbolo de esperanza y coraje para todos. Ramiro, en cambio, se encontraba cada vez más aislado. Sus intentos de imponer respeto ya no surtían efecto, y cada gesto suyo era observado con desconfianza. Había pasado de ser el hombre temido a convertirse en alguien irrelevante en su propio reino. Esa sensación lo corroía más que cualquier pérdida económica. La soledad era el precio de su soberbia. Los rumores sobre su comportamiento continuaban extendiéndose. En otras empresas se hablaba del caso Mariana, como si fuese una parábola de lo que sucede cuando la arrogancia intenta pisotear la dignidad. Líderes de distintas áreas advertían a sus equipos que jamás repitieran el error de Ramiro. Sin buscarlo, Mariana había dejado una marca en el mundo corporativo. Una mañana, la junta directiva convocó a Ramiro a una reunión privada. Estaban preocupados por la reputación de la empresa, pues varios clientes habían cuestionado seguir trabajando con alguien con tan mala imagen pública. La presión era inmensa y por primera vez, el millonario se vio enfrentado a la posibilidad de perder lo que más valoraba, su poder absoluto. Mariana no estaba al tanto de esas discusiones, pues seguía dedicada a sus labores cotidianas.
Pero los empleados veían con claridad que ella era la razón de aquel cambio en las prioridades de la compañía. Sus palabras habían sacudido los cimientos de la autoridad y habían obligado a los superiores a replantearse su manera de actuar. El respeto empezaba a ser una exigencia real. Ese mismo día, varios empleados se acercaron a Mariana para contarle lo que ocurría. Ella escuchó con calma, sin demostrar orgullo ni venganza. Solo dijo: si algo bueno nace de esto, entonces valió la pena hablar. Esa frase quedó grabada en la memoria de todos, porque mostraba la sencillez con la que ella enfrentaba las cosas más grandes. La prensa, cada vez más interesada, intentó acercarse a Ramiro, pero él rechazaba entrevistas. No soportaba que lo vieran vulnerable. Sin embargo, cada silencio suyo era interpretado como una confesión de culpa. Mariana, con pocas palabras y mucha humildad, había logrado lo que millones de dólares en relaciones públicas no podían: ganarse el corazón de la gente. En los pasillos, la relación entre los trabajadores era diferente. El compañerismo reemplazó la competencia cruel que antes reinaba. Había más sonrisas, más cooperación, más confianza. Era como si todos hubieran comprendido que la dignidad de uno afectaba a la dignidad de todos. Mariana había plantado una semilla de unidad que nadie podía arrancar. Una tarde, al salir de la empresa, Mariana fue recibida por un grupo de jóvenes activistas que llevaban pancartas con frases inspiradas en sus palabras. Ella se sorprendió al ver su nombre en carteles y agradeció con humildad. Aquellos jóvenes le dijeron: usted nos enseñó que no importa lo pequeño que seas, tu voz puede cambiarlo todo. Mariana sonrió con timidez, pero en su corazón sintió un orgullo limpio. Ramiro, cada vez más desesperado, buscaba alianzas externas para recuperar prestigio. Sin embargo, nadie quería asociarse con alguien cuya imagen estaba tan deteriorada. Había pasado de ser un referente de poder a ser un ejemplo de lo que nunca se debía hacer. Sus propios socios lo miraban con recelo, cuestionando su liderazgo. Mientras tanto, los hijos de Mariana comenzaron a notar los cambios en su madre. La veían más segura, más firme, más orgullosa de sí misma. Ellos mismos se sentían inspirados y compartían su historia en la escuela. Mariana entendió que lo que había hecho no solo había impactado en la empresa, sino también en la vida de quienes más amaba. Los empleados, cada vez más unidos, propusieron nuevas políticas internas para garantizar el respeto en el lugar de trabajo. Por primera vez, sus voces eran escuchadas y sus propuestas tomadas en cuenta. Lo que antes parecía imposible ahora era realidad. Y todo gracias a la mujer que se había atrevido a responder cuando nadie más lo hacía. Ramiro veía cómo la empresa funcionaba mejor, aunque él no pudiera admitirlo. Cada mejora, cada avance, era un recordatorio de que su manera de gobernar había sido un fracaso. La presencia de Mariana lo perseguía, incluso cuando ella no estaba cerca. Era como si su dignidad se hubiera convertido en un espejo que lo obligaba a enfrentar sus propias sombras. Así, el contraste se volvía cada vez más claro. Mientras Ramiro se hundía en la soledad de su orgullo, Mariana brillaba en la sencillez de su verdad. La diferencia entre ambos no estaba en el dinero, sino en la humanidad. Y esa lección seguía creciendo como un eco que se expandía en todas direcciones, recordando que la dignidad es el tesoro más valioso de todos. Con el paso de las semanas, la figura de Mariana se volvió casi legendaria dentro de la empresa. Los nuevos empleados que llegaban escuchaban su historia como si fuese un relato que todos debían conocer. Ella nunca hablaba de lo ocurrido, pero su sola presencia recordaba a todos que el respeto era un derecho, no un privilegio. Nadie volvía a atreverse a hacer comentarios hirientes delante de ella. Ramiro, por su parte, comenzó a experimentar el peso del aislamiento. En las reuniones ya no recibía la atención absoluta y sus órdenes eran ejecutadas con indiferencia. Había perdido ese aire de autoridad que lo rodeaba y lo peor era que lo sabía.
Su imagen se desmoronaba más rápido que cualquier fortuna que pudiera acumular. Lo que antes era dominio, ahora se había convertido en soledad. Una mañana, la junta directiva lo enfrentó de manera abierta. Le exigieron cambios profundos en su estilo de liderazgo si quería conservar el puesto. El prestigio de la empresa estaba en juego y muchos socios amenazaban con retirarse. Ramiro escuchó en silencio, con el orgullo herido, y comprendió que ya no podía gobernar con el miedo. El mundo había cambiado dentro y fuera de esas paredes. Mientras tanto, Mariana continuaba con su rutina. Llegaba temprano, limpiaba con dedicación y sonreía a quienes la saludaban. Su vida parecía la misma, pero todos sabían que no lo era. Había conquistado un espacio que nadie podría arrebatarle, el del respeto ganado a pulso. Esa conquista era invisible para algunos, pero inmensa para quienes la admiraban. Los empleados empezaron a consultarle consejos sobre situaciones laborales. Mariana los escuchaba con paciencia y les daba palabras sencillas pero sabias. No era jefa, no era gerente, pero su opinión tenía más peso que la de cualquier superior. La sabiduría que brotaba de su humildad la convertía en una guía moral, aunque ella no lo buscara. Ramiro intentó una última estrategia: organizar un evento corporativo para limpiar su imagen. Invitó a clientes, periodistas y empleados, con la esperanza de mostrar un rostro amable. Pero lo que no esperaba era que todos miraran más a Mariana que a él. Durante el evento, los aplausos más fuertes no fueron para sus discursos vacíos, sino para la mujer que pasaba discretamente con su escoba. En ese instante, Ramiro sintió la derrota más grande de su vida. Su riqueza, sus lujos y su poder no valían nada frente a la autenticidad de Mariana. No había forma de competir con alguien que no buscaba aplausos, pero los recibía sin pedirlos. Era un recordatorio cruel de que la grandeza no se mide en cuentas bancarias, sino en dignidad. Los empleados aprovecharon el evento para expresar públicamente su apoyo a Mariana. Varios hablaron de cómo su ejemplo había cambiado la cultura de la empresa. Algunos incluso dijeron que gracias a ella habían recuperado la confianza en sí mismos. Fue un momento histórico, porque todos reconocieron que la transformación no venía de la riqueza, sino del valor de una mujer sencilla. Mariana escuchó aquellos testimonios con lágrimas en los ojos. No podía creer que sus palabras, pronunciadas en un arranque de dignidad, hubiesen causado tanto impacto. Agradeció con humildad, asegurando que no era una heroína, sino alguien que solo había dicho la verdad. Pero nadie dudaba de que su gesto había dejado una huella imposible de borrar. Ramiro, al escuchar aquellas declaraciones, se sintió más pequeño que nunca. Se dio cuenta de que había perdido la batalla más importante, la de ganarse el corazón de su gente. El dinero podía comprar lealtades, pero no respeto. Esa era la lección que Mariana había grabado con fuego en la historia de la empresa. Los medios que asistieron al evento publicaron titulares que hablaban de Mariana como un ejemplo de dignidad. Su nombre apareció en portadas, mientras que el de Ramiro quedaba relegado como el antagonista de la historia. Esa narrativa se repetía una y otra vez, consolidando el contraste entre ambos. En casa, Mariana compartió lo ocurrido con sus hijos. Ellos la abrazaron con orgullo, diciendo que querían crecer para ser tan valientes como su madre. Esa fue la mayor recompensa para ella, saber que sus hijos aprenderían a nunca aceptar la humillación como algo normal. Su ejemplo se convertía en la herencia más valiosa que podía dejarles. La empresa, ahora más unida que nunca, seguía avanzando hacia una nueva etapa. La productividad crecía, la moral se elevaba y el miedo desaparecía. Todo gracias a la chispa encendida por una mujer que no buscaba protagonismo, pero lo encontró en el momento más necesario. Así, mientras Ramiro se hundía en la sombra de su propio orgullo, Mariana se elevaba como símbolo de dignidad. Su historia ya no era solo de ella ni de la empresa, sino de todos los que alguna vez se sintieron pequeños ante el poder.
Porque aquel día en que se atrevió a hablar, Mariana enseñó que la verdad puede callar hasta al más poderoso. La historia de Mariana había trascendido tanto que ya no pertenecía solo a la empresa. En conferencias, en escuelas y en hogares, se hablaba de ella como ejemplo de dignidad. Su nombre circulaba acompañado de frases inspiradoras que recordaban que la verdadera riqueza está en el respeto y la humanidad. Lo que comenzó como un instante de coraje se convirtió en un legado vivo. Ramiro, en cambio, se había convertido en el reflejo de lo que nadie quería ser. Aunque seguía siendo millonario, su reputación estaba destruida. Donde antes recibía aplausos, ahora encontraba silencio y miradas de desprecio. Había aprendido de la manera más dura que el poder basado en el miedo es frágil y termina derrumbándose ante la verdad. Una tarde, la junta directiva anunció cambios profundos en la estructura de la empresa. Nuevas políticas de respeto y dignidad serían implementadas, inspiradas directamente en lo sucedido con Mariana. Fue la primera vez que un acto de valentía individual dio origen a normas colectivas que buscaban proteger a todos. Era el reconocimiento oficial de su influencia. Mariana fue invitada a hablar en esa reunión. Con voz serena agradeció el apoyo, pero dejó claro que no buscaba honores. No se trata de mí, sino de todos los que merecen respeto en cualquier lugar de trabajo, dijo. Sus palabras arrancaron aplausos sinceros, y muchos sintieron que estaban presenciando un momento histórico dentro de la empresa. Ramiro, sentado al fondo, escuchaba en silencio. Su rostro endurecido revelaba la lucha interna entre la soberbia y la vergüenza. Por primera vez en su vida comprendió que había perdido contra algo que no podía comprar: la integridad de una persona humilde. Y aunque no lo admitiría, aquellas palabras lo atravesaron como un espejo roto. Los empleados comenzaron a organizar comités de apoyo, espacios de diálogo y actividades para reforzar la unión. Todo lo que antes parecía imposible ahora se volvía realidad. Mariana, sin proponérselo, se convirtió en la base sobre la cual se construía un nuevo espíritu colectivo. La dignidad había ganado y todos lo sabían. Fuera de la empresa, la historia seguía viva. Programas de televisión invitaban a Mariana, periodistas escribían artículos sobre ella y organizaciones laborales la usaban como ejemplo. Pero ella seguía con la misma humildad. Trabajaba, cuidaba a sus hijos y sonreía en el barrio donde vivía. Esa sencillez era parte de lo que la hacía tan grande. Ramiro, incapaz de soportar más, comenzó a ausentarse de la empresa. Algunos decían que planeaba vender su participación y retirarse del mundo corporativo. Otros afirmaban que buscaba reinventarse en silencio. Pero la verdad era que había quedado marcado por una derrota moral que nunca podría borrar de su historia. Mariana, por otro lado, recibía cada vez más muestras de cariño. Los empleados la trataban con respeto, los clientes la saludaban con admiración y hasta desconocidos la buscaban para agradecerle. Ella respondía siempre con la misma frase: no hice nada extraordinario, solo dije lo que nadie se atrevía a decir. Esa modestia la hacía aún más admirable. Sus hijos crecían orgullosos, llevando su ejemplo como un escudo para la vida. En sus corazones sabían que su madre había cambiado no solo una empresa, sino muchas vidas. La dignidad que ella defendió se convirtió en el legado más poderoso que podían recibir. Y Mariana comprendió que esa era su verdadera victoria. Con el tiempo, la empresa floreció bajo un nuevo ambiente. La productividad aumentó, las renuncias disminuyeron y los empleados trabajaban con motivación. Todos reconocían que ese cambio tenía una raíz clara: la valentía de una mujer que había enfrentado al jefe millonario. Su nombre quedó grabado en la historia interna como el inicio de una nueva era. Ramiro, en su retiro silencioso, aprendía cada día que la humillación de otros nunca construye respeto verdadero. Su figura se convirtió en advertencia, mientras que Mariana se convirtió en inspiración.
El contraste era tan fuerte que servía de lección en todas partes. La soberbia destruye, pero la dignidad edifica. Mariana nunca buscó ser famosa ni poderosa. Solo quería respeto y un futuro digno para sus hijos. Pero su gesto demostró que una voz sencilla puede transformar realidades enteras. Lo que empezó como una burla cruel terminó siendo un recordatorio eterno de que nadie es demasiado pequeño para levantar la cabeza frente a la injusticia. Y así, mientras el millonario se hundía en el olvido de su orgullo roto, Mariana brillaba con la fuerza de lo auténtico. Su historia quedó como ejemplo de que la dignidad no se compra ni se vende, se defiende. Y quien se atreve a defenderla, aunque parezca humilde, siempre será más grande que el poderoso que intenta aplastarla. La historia de Mariana no fue solo un episodio dentro de una oficina. Fue una lección que resonó en todas partes. Ella demostró que la dignidad, aunque parezca frágil, es más fuerte que cualquier poder económico. Lo que comenzó como una burla cruel se transformó en una victoria moral que inspiró a miles de personas. Y esa victoria no necesitó riquezas, solo valentía y verdad. Ramiro, el jefe millonario, quedó como un ejemplo de lo que la arrogancia puede causar. Perdió lo más valioso que un líder debe conservar, el respeto de su gente. Su dinero permaneció intacto, pero su reputación fue destruida. Y comprendió, aunque en silencio, que ninguna fortuna puede comprar lo que se gana con humanidad. Los empleados, antes atemorizados, descubrieron la fuerza de la unión. El miedo fue sustituido por confianza y la desconfianza por solidaridad. Aprendieron que nadie debía callar frente a la injusticia, porque el silencio solo alimenta al opresor. Mariana había despertado una conciencia colectiva que cambió para siempre el ambiente laboral. El eco de su valentía se extendió más allá de los muros de la empresa. En escuelas, barrios y asociaciones, su historia era contada como ejemplo de resistencia. Jóvenes y adultos encontraron en ella la inspiración para enfrentar sus propios miedos. La figura de Mariana se convirtió en un símbolo nacional de dignidad y coraje. En su hogar, los hijos de Mariana crecieron orgullosos de su madre. Ellos vieron cómo una mujer humilde fue capaz de desafiar al hombre más poderoso de su mundo y salir victoriosa. Ese ejemplo los acompañaría toda la vida, recordándoles que la verdadera riqueza está en el respeto y en la fortaleza del corazón. Ramiro, en su soledad, aprendió la lección más dura. Entendió que un título o un cargo no hacen a un verdadero líder. Ser millonario no lo había protegido del juicio de la verdad. Y aunque jamás lo reconociera públicamente, sabía que Mariana lo había derrotado en el único terreno donde nunca pudo ser fuerte: la humanidad. La empresa floreció en un nuevo ambiente, más justo y más humano. El respeto se convirtió en norma y la productividad creció como consecuencia de un clima de confianza. Esa transformación nació de un instante de valentía, de la decisión de no callar. Una sola voz había cambiado el destino de muchos. Mariana, sin buscarlo, se convirtió en referente. No quería fama ni reconocimiento, pero la gente la miraba como a una heroína. Ella siempre respondía con humildad: solo hice lo que cualquiera debe hacer. Sin embargo, todos sabían que pocos habrían tenido el valor de enfrentar al poderoso frente a todos. La lección que dejó es clara: la dignidad no se negocia. Puede que algunos intenten comprarla o pisotearla, pero siempre resurge con más fuerza. Mariana enseñó que no importa cuán pequeña parezca tu voz, cuando se levanta con verdad, puede derrumbar imperios enteros. Esa fue la grandeza de su gesto. El contraste entre ambos quedó marcado para siempre. Ramiro representaba la soberbia y la arrogancia que termina en soledad. Mariana representaba la humildad y la valentía que iluminan a los demás. Dos caminos opuestos que dejaron una enseñanza eterna. El respeto construye, el desprecio destruye.
Cada persona que escuchó su historia aprendió que callar es aceptar la injusticia y que incluso en la situación más humilde siempre hay espacio para levantar la cabeza y decir basta. Mariana no cambió el mundo entero, pero cambió el suyo, y ese cambio fue suficiente para inspirar a miles. El recuerdo de ese día en la sala de juntas quedó grabado en la memoria de todos. No por los contratos ni por las cifras, sino porque fue el día en que la verdad se levantó frente a la soberbia. El día en que una mujer con una escoba demostró que era más fuerte que un millonario con todo el poder. El mensaje trascendió. La grandeza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de defender. La dignidad, el respeto y la verdad valen más que cualquier fortuna. Esa fue la verdadera enseñanza de Mariana, y nadie podía arrebatarle ese triunfo. Así, la historia concluye con una certeza luminosa. El jefe millonario podrá tener riquezas eternas, pero Mariana se ganó algo mucho más valioso. Se ganó la admiración, el respeto y el corazón de todos. Y en ese contraste se encuentra la lección más grande. Quien defiende su dignidad nunca será pobre, y quien la desprecia nunca será realmente rico.